Muy buenas tardes, chicos. Vamos a empezar ya nuestra clase de geometría del día de hoy. Vamos a compartir las diapositivas. Déjenme que acomodo esto de aquí. Entonces, hoy vamos a trabajar área de regiones poligonales. Hoy vamos a ver cuadriláteros. ¿Ok? Cuadriláteros. ¿Cómo calcular el área de un cuadrilátero? Va a depender del tipo de cuadrilátero que estemos trabajando, ¿ya? Porque como ustedes saben, ya hicimos en clasificación de cuadriláteros, ¿se acuerdan? Que hay diferentes tipos de cuadriláteros. Entonces, dependiendo del tipo, vamos a hallar sus áreas. Entonces, cuando trabajamos, por ejemplo, cuadrado y rectángulo, ¿ya? Cuando trabajamos cuadrado y rectángulo, fíjense aquí. Aquí tenemos dos dibujos. El primero es un cuadrado, ¿verdad? Porque acá están estos puntitos rojos que nos indican que esos cuatro son iguales. Esos cuatro lados son iguales. Y acá tenemos un rectángulo, ¿verdad? Donde tiene sus lados opuestos paralelos del mismo tamaño. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros requerimos para hallar el área de un cuadrado o un rectángulo son dos cosas, la base y la altura. Entonces, fíjense que el cuadrado, su base vendría a ser esta horizontal, ¿ya? Esta línea horizontal, este lado horizontal es la base. Y perpendicular a ese lado horizontal, o sea que forma 90 grados, está la altura. Entonces tenemos base, que es esta línea horizontal, altura, que es esta línea vertical. Ambos tienen que formar 90 grados, ¿ok? Si no forman 90 grados, esta no es base y esta no es altura. Por algo es un cuadrado, está formando 90 grados. De la misma forma, un rectángulo, fíjense aquí. Esta línea horizontal va a ser la base y esta línea vertical va a ser la altura. Fíjense que la base y la altura forman 90 grados. La base y la altura forman 90 grados. ¿Ok? ¿Cómo se halla el área de un cuadrado o un rectángulo utilizando su base y su altura? Lo que vas a hacer es multiplicar base por altura. Eso es todo. Multiplicar base por altura. ¿Ok? Para hallar el área de un cuadrado o para hallar el área de un rectángulo. Entonces, en el primer ejercicio, a ver quién participa aquí. Ya, Jefferson. A ver, vamos con Jefferson primero. Profesor, A ver, Jefferson, ¿puedes leer lo que dice el ejercicio? si el área del cuadrado es 144 metros cuadrados, calcula la medida de su lado. Ya. ¿Qué es lo que tienes que calcular? La medida de su lado. Ya, ahí en la gráfica que tú ves, ¿cuánto vale su lado? Vale. ¿Qué incógnita le hemos puesto? A. Ya, piensa en eso, ¿ya? Ahora, ¿cuál era cómo se hallaba el área de un cuadrado? ¿Qué multiplicábamos? Base por altura. Ya. Entonces tengo que determinar la altura y la base. ¿Ok? De ahí que tú ves ese lado que está acá escrito, ¿qué representaría? ¿La altura o la base? La altura. La altura. Pero ¿sabes cuánto vale numéricamente? No. No. Entonces, ponle un signo de interrogación, ¿ok? Le pones un signo de interrogación. Ahora, dime, la base, ¿sabes cuánto vale? No. No, ponle un signo de interrogación. Ahora te pregunto, en esta posición donde debería ir la base, ¿cuánto debería o qué dato nos serviría para nosotros hallar una relación entre este lado del cuadrado y esta medida de aquí? ¿Que vale 90 grados? No. O sea, se forman 90 grados entre la base y el lado del cuadrado. Ese lado vale A, ¿verdad? Ese lado del cuadrado vale A, que es nuestra altura que está aquí. ¿Ok? Eso vale A. Dime, ¿cómo son los lados del cuadrado? Iguales.
Iguales, ¿verdad? Entonces, esos 4 son iguales. Significa que la base también valdría ¿cuánto? A. A. Ya, eso era a lo que quería llegar. De repente no me dejé entender. Entonces, la base es igual a A. Entonces, fíjate, tengo, la altura es A, ¿verdad? Es la misma incógnita. La altura sigue siendo A. Y la base también es la misma incógnita, A. ¿Listo? Vamos a reemplazar esos datos aquí en la fórmula, pero antes de eso, ¿cuánto es igual el área de ese cuadrado? ¿Cuánto dice el problema que es el área? 144. Ya, entonces eso lo coloco aquí como dato. El área es igual a 144 metros cuadrados. Todos estos datos que yo tengo aquí los voy a reemplazar acá. Lo primero es, ¿cuánto vale esta A mayúscula? 144 metros Entonces, cuadrados. eso coloco primero, mira, 144 metros cuadrados. ¿Es igual a cuánto? ¿Cuánto vale la base, según esto? A. 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 ¿Y cuánto vale la altura? A. A. Entonces, aquí tenemos 144 metros es igual a por A. Al lado por lado, ¿ok? ¿Cuánto es A por A? A al cuadrado. Al cuadrado. Entonces tenemos 144 metros al cuadrado es igual a al cuadrado. Dime, para que la A se quede solita, esta potencia, ¿cómo debe de pasar al otro lado? Como raíz. Como raíz. Entonces sacaríamos raíz cuadrada de 144 metros al cuadrado. ¿Cuál sería la respuesta para esa raíz 12 metros. cuadrada? ¿Cuánto? 12 metros. 12 metros, muy bien. 12 metros es igual a A. ¿Qué nos pedía determinar aquí? Calcular la medida de su lado. Y como todos los lados son iguales y todos son iguales a A, Valen 12. sale 12 metros. ¿Entendiste, Sí, Jefferson? profesor. ¿Dónde está mi lapicero? Sí. Ya. Listo. Sí, porque si les pongo cuánto es base por altura, eso es muy sencillo. Tengo que darles un poquito más. A ver. Vamos a seguir con las explicaciones. Miren. Otros cuadriláteros también que entran en el rubro o en la clasificación de los paralelogramos son el rombo y el romboide, ¿verdad? Esto lo hemos visto en la clasificación hace varias semanas ya. Entonces, fíjense en esa figura. Eso es un rombo, perdón. ¿Por qué razón? Porque todos sus lados son iguales. ¿Ok? Ahí están los puntitos rojos que señalan que esos lados son iguales. Entonces, esto es un rombo. Hay dos formas de calcular el área de un rombo o un romboide. La primera que les voy a explicar es a través de sus diagonales. ¿Ok? Entonces, si yo trazo las diagonales de un rombo, las diagonales de un rombo siempre están formando 90 grados. ¿Ok? Las diagonales de un rombo siempre forman 90 grados al cruzarse. Ahora, lo que yo necesito para hallar el área de un rombo es la medida de esas dos diagonales que acabo de dibujar. ¿Ya? La primera que vamos a colocar es la D mayúscula. ¿Ya? Esta diagonal es D mayúscula. ¿Por qué? Porque va a ser la diagonal con mayor tamaño. Diagonal mayor. ¿Ok? Diagonal mayor, diagonal con mayor tamaño. Le vamos a colocar D mayúscula. Luego tenemos la diagonal con menor tamaño. Le vamos a colocar D minúscula. Diagonal menor. Estas dos diagonales son los datos que yo necesito para hallar el área de un rombo. De la misma forma, si trabajo con un romboide, en donde sus lados paralelos, opuestos, son iguales, ¿ya? O sea que este lado es igual a este y este lado es igual a este. Si yo tengo la medida de sus diagonales, ¿ya? De esas dos diagonales, puedo hallar yo el área del romboide. Ahora, cuando yo trazo las diagonales de un romboide, aquí no se forma 90 grados. Eso solamente ocurre en el rombo, ¿ok? Estas de acá van a ser medidas diferentes. ¿Listo? Ahora, necesito conocer, por ejemplo, la medida de esta diagonal. Esta es la de menor tamaño, entonces se va a llamar diagonal menor. Esta es la de mayor tamaño, entonces se va a llamar diagonal mayor. Ahí está, mira. Diagonal mayor, diagonal menor. ¿Cómo se halla el área utilizando esos dos datos? Debo de multiplicar la diagonal mayor por la diagonal menor
entre 2. Diagonal mayor por la diagonal menor entre 2. ¿Ya? Ese es el dato principal. Ahora, ejercicio. Determine el área del romboide, dice PQRS. Su diagonal mayor, PR, vale 9 metros y la diagonal menor, QS, mide 6 metros. A ver, Sósimo. Sí, profesor. A ver, Sósimo. Vamos a ir recolectando los datos, ¿ya? Lo primero es recordar, ¿no? La fórmula. ¿Cómo sería la fórmula para hallar el área de ese romboide utilizando las diagonales? Diagonal mayor por diagonal menor entre 2, profesor. Muy bien, muy bien. Entonces, lo primero que hay que hacer es ir señalando, ¿no? Vamos a ir señalando nuestros datos. Nos pide, a ver, ¿qué nos pide? Hallar el área, ya. Entonces, dice que PR, esta de acá, esta diagonal, es la diagonal mayor. Acá está. Diagonal mayor es igual a PR. Entonces, esta de aquí es la diagonal mayor. Y luego dice, la diagonal menor es QS, que es esta de aquí. Esa es la diagonal menor. Esas dos diagonales tienen sus propias medidas. La fórmula es diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Según el problema, la diagonal menor, ¿cuánto vale, Sósimo? 9, profesor. Ya, 9 metros. ¿Y la diagonal menor cuánto mide? 6 metros, profesor. 6 metros. Entonces, esos datos los vas a utilizar para reemplazar en la fórmula, ¿ok? Entonces, ¿cómo quedaría? Área es igual a... 9 por 6 metros entre 2. Ajá, 9 metros por 6 metros entre 2. Multiplicamos. ¿Cuánto es 9 por 6? Es igual a... con este. 54, profesor. Ya, 54. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya multiplicamos 9 por 6. Luego, entre... 54, profesor. 54 entre 2, ¿verdad? Ahí lo colocamos. Ahora, lo último sería multiplicar metro por metro. ¿Cuánto era metro por metro, Sósimo? Metro cuadrado, profesor. Muy bien. Entonces colocamos acá metro al cuadrado. Ahora, falta dividir nada más. ¿Cuánto es 54 entre 2? 27, profesor. 27. Entonces serían 27, ¿qué? Metros cuadrados. Listo. Eso es todo lo que hay que hacer. Simplemente utilizamos los datos que nos dan y los reemplazamos en la fórmula. Es un ejercicio de aplicación. El que hizo Jefferson es un ejercicio más de análisis. ¿Ok? Listo. Vamos con la otra explicación. Fíjense aquí. Tengo de nuevo rombo y romboide. ¿Ok? Tengo de nuevo rombo y romboide. Pero ahora voy a hallar sus áreas utilizando base y altura. ¿Cómo yo voy a hallar la base y cómo yo voy a hallar la altura? Fíjense aquí en este rombo. Si yo trazo una línea desde este vértice hacia este lado del rombo, esa línea vendría a ser mi altura. ¿Por qué? Porque tiene que formar 90 grados con ese lado. Fíjense aquí, si yo trazo así, esta vendría a ser mi altura. Y si esta es mi altura y formo 90 grados con este lado, este de aquí vendría a ser la base. ¿Ok? Esa vendría a ser la base. Acá no estamos usando las diagonales, ¿ok? Luego, tendríamos en el romboide de la misma forma. Si yo quiero utilizar base y altura, tendría que trazar la altura de esta forma, aquí 90 grados. Esta vendría a ser la altura. Y si aquí está formando 90 grados con este lado, esta vendría a ser la base. Entonces, una vez que yo tengo los datos de la altura y de la base, puedo utilizar esta fórmula, en donde el área va a ser igual a base por altura. Multiplico la base por la altura, ¿ok? Recuerden que la B minúscula representa la base y la A minúscula es la altura. Ahora, si yo utilizara, por ejemplo, de este otro lado, este lado que está aquí, si lo utilizara, tendría que trazar aquí, miren.
yo trazo aquí una línea hacia allá, esta vendría a ser la altura y esta vendría a ser la base. ¿Ok? Depende de hacia qué lado dibujes la altura. Igual aquí, si yo dibujo de acá para acá la altura, esta de aquí vendría a ser la base. Y depende de qué lado tomes los datos o te den los datos. No es que necesariamente tiene que estar en una posición y ya. Puede que el sentido haya girado, qué sé yo, no, la figura esté dibujada de otra forma o en otro sentido, en otro giro. Entonces es importante que sepas distinguir, ¿no? Desde dónde a dónde debe de estar la altura, cuál sería la base que tengo que tomar con respecto a la altura que se ha dibujado o que estás dibujando tú. ¿Ok? Vamos a hacer un ejercicio. A ver, Brisa. Lee, por favor. Determina el área de la siguiente figura si es un rombo. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué fórmula utilizarías? De romboide. ¿Es un rombo o un romboide? Es un rombo. Rombo, ya. ¿Qué fórmula utilizarías ahí? ¿Qué datos observas tú ahí? Ay, profe. Hace rato aprendimos una fórmula que es con diagonales. ¿Estás usando diagonales en ese problema? Sí. ¿Segura? ¿Ahí ves diagonales? ¿No? No, ¿verdad? Ahí no hay diagonales. Yo no veo ninguna diagonal. Las diagonales se trazan, recuerda, de vértice a vértice. Esta no es Ajá. diagonal. Ya, y si no estás usando las diagonales, ¿esta qué vendría a ser? ¿Cómo se llamaría esta línea con respecto a este cuadrilátero? Ay. A ver, ahí, observa un segundo. 1, 2, 3. Ya, listo. 3 segundos. Ahora dime, esta línea de acá, ¿qué vendría a ser con respecto a este cuadrilátero? Quizá. Ay, Concéntrate. A giro bájalo. Su. Lisa, concéntrate. ¿Qué vendría a ser esto de acá? Una raya. Ya, una raya. Veo que no estás concentrada. Entonces, mientras que te concentras, vamos a pasar a otro participante, ¿ya? A ver, Milenka. Ya, profesor. A ver, Milenka, a ver, dime. ¿Qué tendrías que Eso, hacer? A ver. donde dice 10 metros, esa sería su altura. Ya, muy bien. ¿Y qué Y más donde dice necesitas? su base. 11 metros sería su base, Ujú. pero está formando 90 grados con la altura. No, 11 metros, ¿no? no, Entonces, ¿cómo asegurarías que ese 11 metros es la base de ese rombo? no sé. Interesante, ¿no? Entonces, recuerda que si estamos trabajando de base y altura, y estamos trabajando con los datos base y altura, entonces, según esto, tendría yo que conocer este lado del rombo. Ahora, la pregunta es, Claro, ¿cómo son los lados del rombo, Milenka? iguales. Entonces, si todos son iguales, recién podrías asegurar que este lado vale 11, ¿verdad? Claro. Entonces, ahí recién puedes decir, ah, ya, la base es 11 metros, ¿ok? ¿Y cuánto vale la altura según eso? 10 10. metros. Entonces, de aquí para adelante ya es reemplazar. De acá para adelante es sencillo. A ver, reemplaza. 11 metros por 10 metros. Ya. Es igual al área es igual a 110 metros cuadrados. Muy bien. Y listo. Acabó el ejercicio. No pedía nada más, ¿no? Eso nada más era. Entonces, tienen que saber que si les dan el nombre de la figura, tienen que pensar también en sus características. Si les dice que esto es un rombo, piensen, si es un rombo, algo que me podría ayudar es que todos sus lados son iguales. Eso te puede ayudar. Entonces, siempre leyendo, siempre lean qué es lo que dice el problema. Todo lo que dice ahí te puede ayudar, te puede dar una pista de lo que puedes hacer. Listo. Ahora, trapecio. Recuerdan que también hemos hecho trapecio, ¿verdad? En la clasificación. Hemos visto 3 tipos de trapecios.
Hemos visto el trapecio isósceles, que tiene sus lados no paralelos iguales, que es este de aquí. Hemos visto el trapecio rectángulo, que es este de aquí, donde dos de sus ángulos consecutivos miden 90 grados. ¿Ya? Este trapecio rectángulo. Y por último, este trapecio escaleno, donde todos sus lados son diferentes, ¿verdad? Son diferentes tamaños. Entonces, para trabajar el área de un trapecio, necesito tres cosas. La base menor, que vendría a ser la base más pequeña de estos trapecios, ¿ya? La base menor, que es la base más pequeña de los trapecios. Luego necesitaría la base mayor, que es la base más grande de esos trapecios. Y por último, necesitaría la altura. La altura va a depender del tipo de trapecio con el que esté trabajando. Fíjate aquí, mira. Si yo tengo, por ejemplo, un trapecio isósceles y me piden hallar la altura, yo tendría que dibujar una altura por aquí más o menos, de esta forma. Que aquí sea 90 grados. Esa vendría a ser la altura de este trapecio isósceles. Si a mí me piden utilizar la altura de este trapecio rectángulo, ¿ya? De este trapecio rectángulo, lo que voy a hacer es utilizar este lado, que ya está formando 90 grados con las bases, mira. Aquí ya es 90, aquí es 90. Entonces, este lado ya está formando 90 grados. Significa que este de aquí es la altura. ¿Ok? Por último, tengo en este trapecio escaleno. Sucede lo mismo que en el trapecio isósceles. Puedo dibujar aquí la altura o la puedo dibujar de este lado también. O el problema me lo puede dar de este lado. Entonces, esta sería la altura para ese trapecio escaleno, que está formando 90 grados con la base. ¿Ok? Esa vendría a ser la altura. Entonces, la fórmula vendría a ser, si B minúscula es base menor, B mayúscula es base mayor y A es la altura, tendría que yo sumar las bases, dividirlas entre 2 y multiplicarla por la altura. Sumo las bases, divido entre 2 y multiplico por la altura. Eso es lo que tengo que hacer para hallar el área de un trapecio. ¿Ok? Entonces, aquí me pide determinar la altura del trapecio y su área es 100 metros. A ver, Maricielo. A ver, Maricielo. ¿Qué crees que tendrías que hacer? Más o menos. Buscar la altura. Ya, entonces, ¿la ves ahí dibujada la altura? No. Entonces, si no ocurre eso, dibújala tú mismo. ¿Ok? Entonces, dibujamos una altura, colocamos que esos 90 grados y le colocamos la letra A de altura. ¿Ya? Eso es lo que vamos a buscar ahorita. Ahora, podemos ir sacando los datos. La fórmula es esa. Esa es la fórmula. ¿Cuál es la base mayor? 13 metros. Ya. ¿Cuál es la base menor? 7 metros. Ya. El problema nos da el área del trapecio. ¿Cuánto vale esa área? 100 metros cuadrados. 100 metros al cuadrado. Muy bien. Entonces, tenemos los datos que podemos ver y que nos da el problema. Lo que vamos a buscar es la altura. La altura no sabemos cuánto vale. ¿Ok? No sabemos cuánto vale. Entonces, vamos a ir reemplazando los datos que sí sabemos cuánto valen. La A mayúscula, que representa el área, ¿cuánto vale, Maricielo? 100 metros cuadrados. Ya, entonces ponemos 100 metros al cuadrado es igual a... Sigue reemplazando, por favor. 13 metros más 7 metros. Ya. Por A. Ya, por A. Por la altura. Y ahí está, por Sobre A sobre 2. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más tendría que hacer? Podría... 100 metros cuadrados Ya. es igual a 20 metros. Ya. Podemos ir sumando, ok. Pero como el objetivo es dejar a la A solita, porque estamos buscando hallar la altura, nos convendría mover ese 2 al otro lado, ¿verdad? Ese 2 que divide. Multiplicando. Ajá, exacto. Entonces tendríamos 2 por 100 metros al cuadrado. Eso es igual a lo que me dijiste, 20 metros 20 metros por altura. Por la altura. por la altura. Muy bien. Ahora sí, multiplica. ¿Cuánto es 2 por 100? 200 metros cuadrados.
Muy bien, entonces colocamos eso ahí. Y el 20 metros que multiplica la A pasaría a Restar. No, a dividir. dividir. Entonces colocamos 200 metros cuadrados entre 20 metros cuadrados. ¿Ok? Eso es igual a la altura. Entonces, ¿cuánto es 200 entre 20? 10. 10, ¿verdad? 10 metros. ¿Y cuánto es metro al cuadrado entre metro? 1 metro. ¿Cómo dices? 1 metro. Claro, solamente metros, ¿verdad? Solamente metros. Metro. ¿Cómo se halla eso? Restas el exponente de arriba, metro al cuadrado, menos 1, que es el exponente de abajo. Recuerden, teoría de exponentes. Metro al cuadrado entre metro es metro elevado al exponente 2 menos 1. Entonces la respuesta final era 10 metros. 10 metros. ¿Ya? Esto es para que entiendan de dónde aparece ese metro. ¿Ok? Porque ustedes pueden decir, ah, profesor, pero acá era metro al cuadrado, no sé cuál de los dos poner. Ya, esta es la explicación de por qué sale metro. ¿Listo? Muy bien, a ver. Listo. Otro ejercicio. ¿Quién más falta? Faltan Yandelfer y Brisa, ¿verdad? A ver, Yandelfer. ¿Yandelfer? No te escucho. Yandelfer. No te escucho, Yandelfer. Nada, hasta ahorita nada. A ver, intenta apagar y prender el micro de nuevo. Háblame. Nada, no se escucha. Se escucha silencio. Ya, voy a intentar con Brisa, a ver, ¿ya? Mientras intenta reactivar el micro. A ver, Brisa. Profe, A ver, Brisa, ¿puedes leer lo que dice el ejercicio? ay. Si el área del romboide es 70 metros cuadrados, determina la diagonal AC. Ya. Aquí estamos trabajando con diagonales, ¿verdad? Entonces nos piden hallar esta diagonal. Esta diagonal, según lo que se ve en la gráfica, es la diagonal mayor. ¿Ok? Esta es la diagonal mayor. Por lo que eso es lo que yo voy a hallar. ¿Ok, Brisa? Entonces, ¿tú sabes cuánto vale la diagonal mayor AC? ¿Sabes cuánto vale? No, No, entonces le pones un signo de interrogación porque no sabes. ¿Cuánto vale la diagonal menor, Brisa? 10. 10 metros. ¿Y cuánto vale el área de este romboide? ¿Cuál? El área de este romboide. 70. 70 metros. 70 cuadrado. Ya, ahí está. Eso vas a reemplazar, ¿ya? Los datos que sí tienes los vas a reemplazar en la fórmula del área utilizando las diagonales, porque ahorita el ejercicio nos da datos con diagonales. Por eso escogemos esa fórmula. ¿Entiendes esa parte, verdad? Sí. Ya, muy bien. Entonces reemplacemos. A ver, díctame, ¿cómo vamos a reemplazar? A es igual a... ¿Sabes cuánto vale esa A mayúscula? Que es el área. Ah, no, 70. 70 ya, entonces, metros. Reemplázalo. ¿Listo? ¿Sigue? 70 metros cuadrados es igual a... Pero no vale nada, profe. X. Pero si no sabes cuánto vale, pon la misma letra para que hayas de frente al resultado. La D mayúscula. por 10 metros por 70. No, entre 2. Entre 2, listo. Ahora, para que la D se quede solita, ¿qué puedo hacer? Sacarla. Pasas el 2 al otro lado, Ah, ¿verdad? ya, a multiplicar, Ya. 70 por 2. Ya, por 2. Y arriba te quedaría D por 10 metros. Ya. Ahora, multiplica, por favor. 140 metros cuadrados. Y ese 10 metros que multiplica la D pasaría a... Restar. ¿A restar? Ah, sí. Si está multiplicando, pasa a... Dividir. Dividir. Tengan cuidado con eso, ¿ya?
140 entre 10, ¿cuánto es? Ay, 140 entre 10. 14. 14, ya. Entonces la diagonal mayor es igual a 14. ¿14 qué? 14 metros. Ya, recuerden que es metros del exponente 2 menos el exponente Menos 1, y eso sale 14 metros. ¿Ya? ¿Hay otro ejercicio? No, ya es tarea. Creo que Yandelfer hoy no puede participar por lo del micro, ¿ya? Si no hubiese participado o hubiésemos hecho un ejercicio extra. Ahora, esta es la tarea, chicos. Son 2 ejercicios. Ya uno es para aplicación y el otro es de análisis. Entonces, no es tan complicado, solamente seguir más o menos las ideas que hemos hecho ahora. La siguiente semana vamos a hacer ejercicios y ahí cada uno tiene que responder su propio ejercicio dependiendo de lo que venga. Pero en sí van a ser ejercicios de análisis, ya no de aplicación, porque los de aplicación son sencillos. Una vez que encuentras los valores, reemplazas y sale. Quiero que hagan los ejercicios de análisis. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, hasta aquí la clase de hoy. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? ¿Se ha entendido la clase? Bueno, en su mayoría sí. Otra cosilla, a ver, déjenme ver, pero no puedo abrir mi registro. Chicos, hay alumnos que no me están entregando tareas, ¿ya? Así que revisen qué tareas les ha faltado enviar. Hay algunos de ustedes que siempre envían todos los días, eso ya los tengo pasadas todas sus notas ya. Pero hay algunos de ustedes que hay fechas en las que se olvidan de enviarme. Por ejemplo, de los días viernes se relajan y el día lunes se olvidan de enviarme las tareas. Entonces revisen por si acaso si las tareas de aritmética me están enviando. Ya, eso revisen por si acaso. Si ya lo enviaron, bacán, porque ahí sale. Pero si no han enviado nada, apúrense que yo a las 4 envío las resoluciones y de ahí ya no admito tareas, porque básicamente ya les estoy dando las respuestas. Entonces ya no les voy a recibir tareas de las cuales ya tienen respuestas. ¿Me entienden? Por eso envío a esas horas, más o menos a las 4 de la tarde, así estaré enviando las resoluciones de la semana pasada. ¿Ya? ¿Seguros que no tienen ninguna consulta? ¿Está todo bien? Ya, entonces ahí vamos a dejar la clase. Listo, chicos. Entonces nos vemos el día jueves. Vamos a hacer ya ecuaciones de segundo grado. Vayan revisando por ahí información. Ecuaciones de segundo grado, ¿ya? Por ahí vamos a ir haciendo eso por factorización. Listo, chicos. Nos vemos.